Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Inició la consulta ciudadana que definirá el futuro del Aeropuerto Internacional de México. Bancos, agencias calificadoras, el Consejo Coordinador Empresarial, aerolíneas de los Estados Unidos y también mexicanas, así como organismos internacionales especialistas en aviación como Mitre, IATA, Loasi y los pilotos aviadores del país se han manifestado porque continúe la construcción en Texcoco. Incluso el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha dicho que saldría más barato concluir la nueva terminal con 88,000 millones de pesos que cancelarlo por más de 100,000 millones. Sin embargo, hay estimaciones que advierten que las pérdidas rondarían incluso en los 200,000 millones de pesos. Ahí está la discusión. El día de ayer, el ingeniero Jiménez Espriu presenta otro estudio con datos de Riobó, pero otro estudio que dice que sí es compatible, la empresa Blue, que dice que sí es compatible la posibilidad de hacer Santa Lucía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, y que a partir de esta lógica, pues los dos proyectos son totalmente viables. Aquí yo creo que uno de los problemas fundamentales, más allá de la discusión técnica si es o no, es que el aeropuerto que se está construyendo se hizo como una decisión de un gobierno anterior, de varios gobiernos anteriores, consensuada como parte de lo que sería pues esta estrategia, y que en este momento echar marcha atrás manda señales que, bueno, dicen algunos no son difíciles. Dice el presidente electo que simplemente pues se puede trasladar la inversión del aeropuerto de Texcoco al otro. Yo no sé si es rentable para estos actores o estos inversionistas, que definitivamente su problema radica en la rentabilidad, y por lo pronto no hay ningún estudio de Santa Lucía, Ciudad de México, Toluca que hable de rentabilidad. No hemos visto ni siquiera un proyecto ejecutivo. Sí, buenas noches, Serra. Muy buenas noches a Macario. Ya no saludo, no sé por qué. Me caen gordos. Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que hay tres cosas que se necesita pensar acerca del asunto del aeropuerto. El primero es el que ya dijiste. Esto fue una decisión de un gobierno. Si otro gobierno lo cancela, pero además sin el valor de responsabilizarse, sino pues fingiendo un instrumento popular para hacerlo, esto deja muy mal al gobierno mexicano en general para cualquier tipo de inversión. En los espacios en donde el Estado mexicano tiene una presencia significativa, esto puede ser muy costoso. Estamos hablando de energía, pero también en telecomunicaciones y en otras áreas, en donde pues un inversionista, ya sea nacional o extranjero, va a tener mucha cautela para decidir, porque no hay manera de confiar en el gobierno. Es el primer tema. El segundo es el tema técnico de los aviones. Dicen que pueden usar las dos terminales al mismo tiempo. Alguien incluso dijo que no había problema porque se repelen los aviones y nunca chocan. Esto es una tontería. No alcanzan esos dos y por eso les ocurrió poner Toluca. No hay forma de hacer eficiente esto desplazando a la gente de una a otra terminal. No tenemos las vías de comunicación, eso costaría una fortuna. Entonces, cierto, se costaría mucho más la solución de tener Santa Lucía y el aeropuerto actual que terminar Texcoco. Entonces, la segunda. Y la tercera, que para mí es muy importante, es cómo estamos avanzando en este proceso de destrucción de la democracia en México. La dichosa consulta que organizaron y empezó el día de hoy es algo que no es democrático en el sentido liberal del término. No hay opinión o información confiable e independiente, no hay alternativas a la elección, no hay padrón siquiera de quiénes van a votar, no hay forma de evitar que la gente vote doble, no hay vigilancia, no sabemos quién cuenta, no tenemos suficientes libertades para poder ejercer esta elección. Para eso se hizo un procedimiento que está en la ley de cómo se deben hacer consultas, para evitar precisamente que nos metiéramos en una dirección como la actual. Entonces, son tres cosas distintas, las tres preocupan por distinta razón. A mí esta última me parece la peor, porque es un avance del autoritarismo en México, que bueno, lo avisamos con tiempo, esta opción política era un riesgo, pues ahí está ya. No, a mí la que me parece peor es la primera, porque es un mensaje que el gobierno mexicano puede echar para atrás decisiones del gobierno mexicano, aunque sea de otros sexenios. Y es una señal muy mala para los inversionistas nacionales y extranjeros. Es como la deuda. O sea, la deuda hoy es 47,5% del Producto Interno Bruto. ¿Quién la contrató? ¿Cómo se contrató? Etcétera. Pero si quieres seguir participando en los mercados de capitales a nivel internacional, si quieres seguir siendo sujeto de crédito por los diferentes bancos o los organismos multilaterales, tienes que seguir sirviendo la deuda.
Tenemos ejemplos en el mundo, en las épocas recientes, de países que han dicho, no, yo no quiero honrar ni pagar esa deuda. Y bueno, han tenido unos problemones verdaderamente brutales. La crisis de Venezuela es uno de ellos. México en algún momento, por ahí, en alguna de las crisis, especialmente en 81, 82, cuando amagamos de no pagar la deuda y entramos en un proceso de renegociación terrible, pues también sufres las condiciones específicas y no es una amenaza que estén haciendo los inversionistas internacionales, es una toma de nota de decir, ok, si no se van a honrar los compromisos que se adquirieron en gobiernos anteriores, estamos cambiando de régimen claramente, pero a final de cuentas, pues no es decir, lo que no inviertas aquí lo inviertes allá. ¿Bajo qué condiciones específicas se va a dar ese proceso de inversión? Ese es en donde todo el mundo dice, a ver, no, espérate, porque a lo mejor mañana me dices, no, tampoco, porque está junto a Teotihuacán, y entonces tampoco se puede hacer porque no tiene agua, pero y no hay un proyecto económico. Y además yo te diría, a ver, los que le entraron a este proyecto, le entraron bajo el principio de que pues había un estudio que les decía, este es un proyecto que la rentabilidad se te va a dar en el mediano y largo plazo. Y ahí están, y por eso vendieron los bonos en esa lógica, claro. Y a partir de ello, bueno, pues le entraron o no le entraron. Decirles ahora, bueno, miren, les pago lo que hicieron ahí, no sé qué tienen hecho en el aeropuerto nuevo, y ahora se jalan para acá e invierten, pues obviamente para eso yo tendría que tener como inversionista un papelito que me diga, a ver, si se va a hacer y cuál es la rentabilidad, porque no se le mete dinero así por así. A lo mejor en términos de estrategia de gobierno sí se hace, porque pues finalmente le salen o no le salen los proyectos y luego pues tienen que dar marcha atrás. Ya lo hemos visto en otras administraciones, sí. ¿No? El tema de Querétaro, alguien dice, bueno, es lo mismo que el tren en México, el tren chino. Pues nada más que no había nada, esa es la diferencia, ¿no? No solamente no había nada, pero nos costó una enorme cantidad de dinero de inversión china en los siguientes 5 años. Sí, y una lana que hubo que pagar de multa de la que no platicaron. Sí. Pero aquí hay algo muy importante para entender las decisiones de López Obrador. Como Trump, en realidad ellos no son funcionarios públicos, no piensan en términos de la lógica que les estamos queriendo imponer, que pensar en términos de cuál va a ser la rentabilidad de esto, cuánto gana la ciudadanía, cómo atraigo más inversión para que el país crezca. En eso no están pensando. Donald Trump piensa exclusivamente en su propio beneficio y López Obrador piensa solo en términos de poder. Eso es bien importante entenderlo. Él está haciendo esta medida para poder obtener más poder político. ¿Cómo va a acabar? Va a depender mucho de su evaluación en estos 3 días, de qué le conviene más. Puede acabar diciendo, el pueblo dijo en la consulta esto, pero como ya me dijeron los empresarios que ellos están dispuestos a asumir el aeropuerto, se los voy a concesionar y me tienen que pagar 70,000 millones de pesos ahorita. Y ese dinero lo usa para las becas de ninis y demás en enero, febrero, o su tren o lo que sea, que le dan un apoyo en votos que no le está dando nadie en este momento. Entonces es una lógica, puede decir lo contrario, no vamos a hacer Texcoco porque pues eso iba a ser un logro de la administración Peña Nieto y no queremos ver nada de eso, entonces por eso no lo vamos a hacer. Esa es su lógica en términos de poder político. Lo demás, de veras, no lo usen porque no le van a entender. Sí, está bien. Nada más que ahí tiene figuras que entran en juego y que han puesto altos. Figuras como el propio Carlos Ursúa o el propio Alfonso Romo, que dicen, a ver, un momentito. Alfonso Romo hoy, bueno, pues consigue... ¿Se acuerdan que Morena había presentado en el Congreso esta idea de absorber la Comisión Nacional de Hidrocarburos y toda esta... La reguladora de energía dentro? Les dijeron, no señores, esto no va, porque esto finalmente terminaría convirtiéndose en un arma contraria a la propia legitimidad de un gobierno que asume que hay entes que lo pueden regular y dan marcha atrás. ¿Hasta dónde estas figuras? Porque lo que les interesa a figuras como Romo o como Ursúa es que pues funcione la economía, que no se vaya el dinero, porque esa es finalmente su fuente propia, incluso de ejercicio del poder, claro. ¿No? Y tiene que funcionarles. Cuando este tipo de elementos, decía López Obrador que no se iba a devaluar el peso ni se iban a ir los capitales, probablemente no lleguen a niveles como esos, pero el tema de inversión extranjera en el país en estas condiciones, para ese tipo de proyectos, pues no, ya no le vuelven a entrar, porque además está también en entredicho el otro elemento, que es la propia reforma energética, en donde pues habrá que ver, dice, revisar contratos, decían que todo pasaba, pero si se va a construir refinerías o se va a dejar de exportar petróleo, pues entramos ahí también en otro problema.
hay que entender claramente que este es un país dependiente de divisas, como lo son prácticamente todas las todos. economías emergentes del mundo. Pero en este caso hemos logrado establecer esta economía de exportación, de vinculación con los Estados Unidos bajo esta lógica de entrada y salida de recursos. Cuando no tienes la entrada, no vas a tener tampoco la salida. Mira, lo puedes ver perfectamente bien en las estadísticas. Antes de que México entrara en el Tratado de Libre Comercio, recibíamos en el mejor de los casos, en un muy buen año, 12,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Entrando al tratado, pasando una cantidad de años, a sabiendas de que el Tratado de Libre Comercio era una camisa de fuerza para ejercer el Estado de Derecho en México, para la inversión extranjera, dimos un brinco y nos fuimos a 18,000 millones de dólares. 18,000 millones de dólares no es nada para una economía emergente como la que es México. Exportamos el doble que los brasileños y los brasileños llegaron en sus buenas épocas a recibir cerca de 60,000 millones de dólares. ¿Quieres aspirar a 60,000 millones de dólares? Obviamente tienes que tener condiciones macroeconómicas estables, que hoy por hoy las tenemos. No creo que un evento de esta naturaleza pueda desestabilizar brutalmente en el corto plazo, pero sí te puede mover el tipo de cambio muy fuertemente. No hay los desbalances que teníamos. Pero dos, tienes que mandar una señal muy clara de que sí ejerces el Estado de Derecho y estás dispuesto a respetar las leyes que tú mismo instrumentaste. Esas son las señales que te permiten pasar de 20,000 millones de dólares, incluyendo depreciación, a 40,000 millones de dólares, que es lo que este país requiere para crecer al 4%. Si no, vamos a seguir como dice don Macario, al 2. Yo creo que es muy importante esto, la generación de confianza y la forma como algunas personas dentro del equipo de López Obrador intentan lograrlo. Tú mencionabas a Ursúa, al señor Romo, pero López Obrador no escucha a nadie. Esto es algo que debe ser más o menos claro. Si se critica lo que él hace, pues te descalifica. Lo ha estado haciendo continuamente, no solo él, sino sus gentes cercanas que se dedican a eso, porque pues de eso depende que les den empleo en el gobierno, y entonces empiezan a descalificar continuamente. Esto complica mucho las cosas y es parte de este proceso de autoritarismo al que me refería hace un momento, que puede ser muy complicado de administrar en el futuro. Morena no es un partido político aún, no han logrado consolidarse como partido, entraron de grupos muy distintos que no se quieren, están tratando de descalificarse también entre ellos unos a otros, y esto es importante que los amigos del auditorio lo empiecen a ubicar. Yo pienso que hay más o menos 4, tal vez 5 grupos distintos alrededor de Morena que están compitiendo por el control del gobierno, y unos son más peligrosos que otros. Es decir, está el grupo de Marcelo Ebrard y David el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Mario Cámara Delgado. de Diputados, Mario Delgado. Está el grupo de los de Morena, que esos son los peligrosísimos, Martí Batres, Jacob Polevsky y Héctor Díaz Polanco, que ellos sí han dicho con toda claridad que quieren en México el socialismo del siglo XXI. Está el grupo de Ricardo Monreal, está el grupo de Sheinbaum y los jóvenes intelectuales que decía yo hace un momento, y los cercanos, que esos son los que no sabemos si están en un grupo o no. César, el de la boda, Poncho Romo, Carlos Ursúa, Julio Scherer, que están alrededor del equipo de López Obrador, y no sabemos si los está escuchando o no. Yo creo que no los oye. Creo que López Obrador, insisto, mide en términos políticos, y dependiendo de cómo se acomoden sus grupos, va a moverse en una dirección o en otra. Por eso, con todo y lo que ha hecho con la dichosa consulta, yo diría, espérense al domingo, porque el domingo él va a decir lo que le dé la gana. Bueno, ahí lo que creo que es importante es cualquier gobierno puede finalmente mover los recursos y cambiar las prioridades. Sí, claro. Siempre que le Es alcance. tu prerrogativa. Es un Y siempre que no violentes los mercados financieros internacionales. Ahí estás, en el Hasta momento ahorita, en el momento en el que tú el mensaje decides ha sido, algo. no lo voy a hacer. En el momento que tú decides que pues puedes utilizar los recursos en otra cosa, no hay ningún problema. Nada más que si esos recursos no te son suficientes o se te acaban, que es parte de la problemática que vamos a tener a la hora de plantear el presupuesto. Si quieren dejar a la zona norte del país, a la frontera, sin IVA y con ISR a la mitad, o al 20%. Menos 120,000 millones no de les, pesos. o sea, las cifras para ellos no les cuadran. Y o tienes menor crecimiento o menor capacidad de inversión, porque los ahorros que puedes llegar a generar a partir de este combate a la corrupción y menor burocracia
no te van a dar, por lo menos en el futuro inmediato, para compensar ese tipo de caídas. Y ahí es donde pues sí también podemos empezar a ver desequilibrios, porque pues hay que recordar finalmente los distintos gobiernos después de Zedillo lo que hicieron fue básicamente apostar por hacer lo que quieren hacer, incluso hasta pues hacer mal uso de los recursos, siempre y cuando no violentes directamente la propia estructura financiera del país. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted con el tema del INEGI, de este Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que nos dice que la inseguridad en el país ha aumentado en ciertas áreas, pero también en otras ha tenido una recuperación. Esto es Dinero y Poder. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2018 del INEGI estima que 25.400.000 mexicanos de 18 años y más fueron víctimas de un delito en 2017, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 29.746 víctimas por cada 100.000 habitantes. La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más se ubica en 79.4% y la sensación de seguridad en el municipio, alcaldía, colonia o localidad también se incrementa fuertemente. Por su parte, de acuerdo a la cuarta edición, otra encuesta más, la de Nacional de Victimización de Empresas 2018, estima que en 2017 el 33.7% de las unidades económicas del país pues, fueron víctimas de algún delito, cifra menor todavía a la de 2015, cuando fue de 35.5%. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno del INEGI. Adrián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adrián, dos encuestas, una ligada a lo que es la seguridad individual, otra de empresas. En el tema de la seguridad individual tenemos ahí incrementos, situación todavía, estamos analizando periodos muy anteriores, pero sí con una tendencia, entiendo, de incremento en ciertas áreas. Así es, Raúl, muchísimas gracias por la oportunidad. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Macario? Sí, en el último mes el INEGI ha publicado, de hecho, además de la encuesta de victimización de empresas y la encuesta de victimización de personas, otra encuesta también que es muy importante, que es la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Con esas tres encuestas tenemos ya un panorama general de lo que es el fenómeno delictivo, tanto para los hogares, las personas y las unidades económicas. Respecto de los hogares, en efecto, este 35.6% de hogares que ha sido víctima ha ido incrementando a lo largo de los últimos 10 años. Comenzamos por ahí con un 15%, ahora tenemos 35% de hogares. En las personas, 29.8%, es decir, 30% de las personas ha sido víctima de al menos algún delito del orden común, es decir, del robo, asalto en la calle o en el transporte público, de la extorsión, de estos dos principalmente. Si juntamos estos dos delitos, es prácticamente la mitad de los delitos que le suceden a las personas cotidianamente. La percepción de inseguridad ha aumentado, no solamente a nivel nacional, sino también por algunas regiones. Es decir, aquellas zonas como típico Yucatán, ¿no?, que hace 10 años tenía una percepción de inseguridad de alrededor del 10%, 12% de la población, ahora ya es una tercera parte de la población la que siente inseguridad. Es decir, inclusive en aquellas zonas más seguras ha incrementado esta percepción de inseguridad. Ese es un tema. Ese es uno. En el tema de empresas tenemos una situación un poco diferente. En las empresas, la encuesta de empresas se hace cada 2 años, la EMBE. Medimos ahí cómo los negocios de todo tamaño y todo sector sufren el tema del delito. Ahí tenemos que 33.7% de las unidades económicas fueron víctimas de al menos algún delito durante el año 2017. Pero esto cambia, por ejemplo, para las empresas grandes, 6 de cada 10, mientras que las micro son 3 de cada 10. El robo hormiga, el robo asalto de mercancía, dinero y bienes son los principales delitos de los que sufren, también de extorsión y de actos de corrupción, es decir, actos de delincuencia por parte de alguna autoridad. 1.5 millones de víctimas y 3.8 millones de delitos sufrieron las unidades económicas. Cambió un poquito, bajó 1.8 puntos porcentuales del 2017 contra el 2015, pero lo que sí aumentó es la inseguridad. En el caso de las unidades económicas, en 2 años aumentó 12.5% de inseguridad, es decir, 8 de cada 10 unidades económicas de cualquier tamaño o sector siente inseguridad en el lugar donde está el negocio. Adrián, probablemente una de las causas que hacen que México crezca relativamente poco es precisamente la inseguridad. Hay algunos cálculos derivados fundamentalmente de sus encuestas
que nos dicen pues, cosas verdaderamente terribles. O sea, empresas productoras en México pierden hasta entre un 5 y un 10% de su producción ex fábrica, habiendo pasado todos los procesos de calidad listos para ponerse en el mercado, directamente por este tipo de delitos. ¿Cuánto nos cuesta esto en términos de crecimiento para el país y de baja inversión o de sobreinversión en cosas pues, que no necesariamente tienen que ver precisamente con la producción? Es un sobrecosto, mi querido Ernesto. El tema es el siguiente. Al año se estima la pérdida neta total de los negocios en más de 155,000 millones de pesos. Esa es la pérdida tanto por haber sido víctimas de algún delito o por la protección. Más o menos 68,000 millones de pesos es lo que se destina como inversión o gasto para protegerse de los delitos. Lo que sucede es, imaginen ustedes el contexto en donde las unidades económicas son victimizadas, pero además tienen que protegerse. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el cambio en la conducta de las unidades económicas? Bueno, pues que cierran antes, que cierran inversiones, que dejan de producir, que cancelan contratos. Y esto subió en los últimos 4 años, subió prácticamente de un 20% a casos del 50% de los negocios cierran temprano. En algunas zonas del país, zona sur, sureste, Guerrero, Chiapas, Campeche, Tamaulipas, es donde los negocios están prácticamente colapsando. O sea, evidentemente tiene un efecto en la economía. En el caso general de los negocios, no se saca esa estimación directamente de la encuesta, pero sí sabemos el monto de los 155,000 millones, que es más o menos como 0.68 del PIB. Y en el caso de las unidades, de las personas y de los hogares, es arriba de los 299,000 millones de pesos. Es decir, al final del día nos cuesta la seguridad o la inseguridad a las personas y a los negocios. Y en los negocios tiene consecuencias multiplicadoras, que son las que tú decías. Es decir, al final del día la economía sufre mucho. Al respecto, en las empresas, la queja más frecuente por el monto que pierden es precisamente el robo al transporte, en donde tenemos problemas muy serios en las carreteras, incluso en el ferrocarril, que en ocasiones lo descarrilan para poderlo robar. También cuando hay accidentes de algún transportador, la gente de a los alrededores va y saquea los camiones. No sé si eso acabe resultando un robo o lo pongan como un accidente. El huachicoleo, que es el robo de combustible, me imagino que ustedes lo registrarán como un solo problema porque nada más le roban a Pemex, pero pues eso es una cosa que tiene un impacto muy significativo. Entonces, con las cifras de ustedes, 1 de cada 3 mexicanos en sus negocios o en sus casas o en su traslado como personas están sufriendo de delincuencia. Así es, Macario. El tema es, de entre los principales delitos que sufren las unidades económicas, por ejemplo, primero está el robo hormiga y luego el robo asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes. Pero el tema del robo de mercancía en tránsito es de los más constantes. Alrededor del 10% de las unidades económicas sufre de eso, sobre todo en las unidades económicas grandes, las medianas. Recordemos también que nuestra infraestructura en términos de las unidades económicas, la gran mayoría son micronegocios. Entonces, ellos no tienen tanto ese problema, pero son más sensibles a los asaltos, a los robos o inclusive al robo hormiga, es decir, su pérdida más lo que les cuesta la protección, que aunque sea poner un candado adicional o una barda, tiene un costo. En términos de las víctimas, en efecto, 1 de cada 3 negocios o 1 de cada 3 personas. 33 millones de delitos se estiman en las personas, 3.8 millones de delitos en los hogares, es decir, casi 40 millones de delitos son los que ocurren cada año tanto a negocios como a empresas, y ya los sumamos. Y esos son los delitos que nosotros estimamos, no los que se registran. Exacto. Los que se registran son, en el caso de las personas, es menos del 7%, y en el caso de los negocios es alrededor del 10%. También, ahorita que decías las cantidades, pues con lo que se están robando cada año te alcanza para un Tren Maya, ¿no? Es decir, sí es una cantidad considerable. Suponiendo que no están subestimados, pero sí. Para un aeropuerto no te alcanza. Para el aeropuerto no alcanza. Decías, perdón, Macario. No, a lo que me refería es estos montos tan grandes, en el fondo son, se va a oír extraño, pero un sistema de redistribución de ingreso de quienes producimos a quienes viven de nosotros, saqueándonos ya sea del gobierno o ladrones, pues. ¿Cómo afectaría el que empezáramos a realmente cumplir las leyes y que se detuviera esto? Ustedes no han tratado de estimar, por ejemplo, en Guerrero,
¿qué harían la mitad de la población? Porque ahí es 45% el delito en Guerrero. ¿Qué va a hacer la mitad de la población si le quitan su fuente de trabajo? Es un tema muy importante. Eso sería, nosotros lo denominaríamos como una extrapolación de lo que pasaría si no sucediera, ¿no? En efecto, uno de los grandes problemas que tenemos, aparte de la inseguridad, es que los delitos que se denuncian, o aquellos pocos que se denuncian, en más del 60% no sucede algo. Es decir, por parte de los ministerios públicos se agota el asunto, se acaba en papel. Nada que hacer. Para que una persona, en el caso de las personas, tenga una solución positiva después de haberse atrevido, y perdón, la subrayo la palabra atrevido, a denunciar un delito, tienen que pasar prácticamente otras 1000 personas para que algo le suceda a una persona positivo. Es decir, que recupere algún bien, que sepa que el delincuente se puso detrás de un juez, etc. Evidentemente, si viéramos al país como un cajón, ese dinero se está redistribuyendo. Es decir, alguien que asalta una tienda, pues de repente va también a una tienda formal o al mercado informal y compra algo. Claro. O sea, lo inyecta otra vez a la economía. No se pierde en la caja que se llama país. Hay que hacer un estudio más serio de qué pasaría si no sucediera eso. Lo que sí sabemos es que por principio, en teoría y en la práctica, la inseguridad, la delincuencia, la impunidad están causando distorsiones en los mercados. Eso sí lo sabemos, ¿no? En principio hay que hacer los cálculos, hay que hacerlos y estas son bases importantes para hacer esos cálculos. Déjame juntar la información de un par de encuestas. Por una parte, ustedes nos dicen que más del 75% de la población percibe una elevada inseguridad. Y por otra parte, estamos escuchando otro tipo de encuestas en donde más del 75% de la población piensa que esa inseguridad va a bajar, a pesar de que parsimoniosamente durante los últimos 5 años hemos visto creciendo consistentemente esta inseguridad. La expectativa es gigantesca. Sí. Gigantesca para a partir del 1 de diciembre. Es un tema muy importante, Ernesto. Mira, en la encuesta que les mencionaba que hicimos en medio de estas dos, que se llama Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, vamos a 65 ciudades del país, incluyendo la Ciudad de México, que la dividimos en 4. Ahí tenemos un indicador que nosotros llamamos el indicador de pesimismo o de optimismo. Es decir, es el conjunto de personas, la proporción de la población que piensa que va a cambiar la situación para mejorar dentro de un año a partir de ese momento o va a empeorar. Déjenme darles un dato. Todos los periodos, después de 5 años de venir haciendo trimestralmente esta encuesta, siempre teníamos niveles de pesimismo muy altos, particularmente el último año y medio, de 75% de la población que decía que la situación en su ciudad iba a empeorar al próximo año. Bueno, en junio de 2018, ese 72%, 74% bajó a 68% de pesimismo. Y en septiembre de 2018, es decir, hace unas cuantas semanas, bajó a 58.3%. Es cierto. La expectativa, ese es un termómetro muy claro trimestral de este tema. La expectativa social para que mejore la condición de seguridad es muy alta. Es muy alta y esto es un termómetro trimestral de 65 ciudades en el país. En las encuestas que se hicieron después de la elección para medir el ánimo de la población, aparecía algo similar. 2/3 partes de los mexicanos estaban muy contentos y 60% estimaba que los problemas económico, político y de seguridad se iban a resolver en menos de un año. Entonces coincidiría con lo que tienen ustedes. Coincide, Macario y Ernesto. Y además, recuerden ustedes que también prácticamente después de las elecciones la confianza en el consumidor también aumentó. O sea, ¿no? Entonces, en el consumidor, en las personas respecto a la expectativa que tienen de mejora de la condición de la seguridad, pasamos prácticamente de 30% que veían una posible mejora a 40%, es decir, 12 puntos porcentuales. Adrián, estaríamos viendo diferencias sustanciales entre distintos estados de la República en esta comparación, básicamente porque hay algunos en donde el tema de seguridad pues se mueve y hay otros en donde pues simplemente sigue retrocediendo. Sí, hay muchas diferencias. Nuestro país es un mosaico de posibilidades prácticamente infinitas. Por ejemplo, en el caso, si vamos a las víctimas de personas, por ejemplo, nada más con 5 entidades juntamos más de la mitad, ¿no? Entre el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León. Ahí juntamos prácticamente a la mitad de todas las víctimas del país y en 3 estados, con estos Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, juntamos prácticamente una tercera parte de todos los delitos que ocurren. En el caso de las unidades económicas sucede más o menos lo mismo, pero destacan Tabasco, Campeche, Puebla y otras entidades en donde se concentra el delito en el caso de las Aguascalientes, donde se concentra el delito en el caso de las unidades económicas. Por ciudades, Ecatepec, Villahermosa,
Querétaro, Puebla, Tapachula, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, son de las que más han empeorado en los últimos 2 años. Es decir, el delito también se va moviendo y se va moviendo racionalmente. Entonces, lo que hemos visto es que la autoridad federal, las autoridades federales llegan a un lugar y se mueve hacia otra zona. El delito común. O se acaban las empresas. O se agotan las empresas, se mueren las empresas, o se van, ¿no? Y en el caso de las personas no tienen mucho a dónde irse. Pero eso sí, en el caso, por ejemplo, del Estado de México, Querétaro, Puebla, alrededor del 80% de las personas o más tienen miedo de andar en el transporte público. No lo pueden evitar, pero al final del día van con miedo a donde tengan que hacer. Bueno, pues ahí están los datos del INEGI y ahora sí le toca a las autoridades finalmente actuar en consecuencia. Adrián Franco, director de Estadística y Seguridad Pública y Gobierno del INEGI, muchísimas gracias por estar aquí. Ernesto, muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La agencia calificadora Fitch Ratings redujo la perspectiva de Pemex a negativa, aunque pues ratifica las notas globales y nacionales en triple B+, y triple A respectivamente. Aclaró que la revisión de estable a negativa es reflejo de la incertidumbre sobre la futura estrategia comercial de Pemex, así como el deterioro del perfil crediticio independiente. Por su parte, Moody's advierte que los modelos de negocio de López Obrador para Pemex ponen en riesgo su calificación. Advirtió que si deja de exportar petróleo, el gobierno federal dejaría de percibir ingresos por un equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. A ver, este tema lo mencionamos, pero creo que es importante. Hay que exportar el petróleo porque se requieren los ingresos en dólares. Si tú generas una mayor cantidad de petróleo y tienes las refinerías, tu problema es que lo estás generando para un consumo interno. La deuda de Pemex está en dólares y además de que una buena parte todavía de las finanzas públicas se cubren con los propios ingresos de petróleos mexicanos. Se quejaba Andrés Manuel López Obrador, y creo con razón, de que pues, ¿por qué Pemex se pone a importar petróleo ligero? Pues sí, la verdad es que no tendría por qué hacerlo, a menos que uno entienda que se nos acabó el petróleo ligero y que ese es indispensable. Dice que esto es fracaso de lo que sería pues, el modelo neoliberal. Yo creo que es el fracaso de pues, haber llegado muy tarde a una reforma energética en donde lo que necesitábamos para obtener ese petróleo ligero era básicamente inversiones que nos diesen la posibilidad de sacarlo mucho más rápido de lo que ahora tenemos. Mira, reforma energética entendida como no solamente permitir la participación del sector privado, sino hacer verdaderamente de Pemex una empresa, no una filial de Hacienda, porque el error original es que la caja de Pemex siempre fue absorbida al más del 100%, si se puede eso, pues sí, en México sí se puede, por el gobierno federal. Nunca lo dejaste invertir, siempre le quitabas el 100% y luego te volteabas y le decías, bueno, pues inviértele, aquí te doy un cachito adicional para tu inversión. Y esas decisiones como empresa la perjudicaron durante décadas. Mientras Pemex siga siendo una filial del gobierno federal, pues está irremediablemente destinada a esa debacle que hoy vemos en términos productivos. Las empresas en todas partes del mundo, públicas y privadas, porque la noruega es claramente pública, hay muchas que tienen ese caso, le invierten un montonal de dinero a exploración y producción. Sin petróleo, pues está difícil refinar en cualquier parte del mundo. Y ese aspecto fundamental hoy nos llega al cuello porque la bajada que hemos tenido durante los últimos 6 años, de más de 9% en promedio por año en la producción petrolera, pues no se ha visto acompañada de una bajada tan importante en las exportaciones. ¿Por qué? Porque no solamente necesitas dólares para pagar la deuda de Pemex, necesitas dólares para pagar la deuda del gobierno federal y de todas las empresas paraestatales. La balanza de divisas del sector público hoy está comprometida precisamente por eso. No hay que verlo desde el punto de vista país. Desde el punto de vista país no tenemos un problema de balanza de pagos, de balanza con el exterior. Exportamos un chorro, importamos un chorro, pero nuestro déficit es realmente pequeño. A nivel del gobierno federal, en la medida en que estás o planteas disminuir las exportaciones de petróleo, ahí sí te puedes meter en un problema muy serio, directamente vinculado al tipo de cambio. Y pelearse con las calificadoras no es precisamente lo mejor. Uno puede decir que no está de acuerdo con el análisis que hacen. El problema es que los que deciden sobre inversión, además después del fracasote de las calificadoras en 2008, que ahora ya se pusieron pues, más profesionales para poder competir, bueno, pues está difícil, ¿no? Cuando Moody's, Standard & Poor's, Fitch,
pues, te vienen diciendo que el tema de refinerías no es un negocio y que pone en riesgo la estabilidad financiera, pues allí hay un problema real. Además tienen razón, es decir, sí necesitas los dólares para los de deuda que decía Ernesto hace un momento, pero también para pagar muchos insumos de Pemex que se compran en dólares en el mercado internacional y para comprar gasolina, porque no la podemos producir en México y no la vamos a producir el 1 de diciembre, pues, si no, esto no es enchilame otra. Entonces, conseguir esa gasolina implica dólares. No van a tener los dólares porque Pemex no va a exportar, pues entonces los van a tener que comprar en el mercado. Y cuando quieran comprar esa cantidad de dólares, van a subir el valor del dólar. Y pues las calificadoras anuncian, así va a estar. ¿Qué hacen las personas? Pues saben que van a subir el precio del dólar, pues de una vez lo compran. Resultado, sube de una vez. Y eso es lo que pasó en los últimos días. Ese es el ajuste. Yo creo que es muy importante empezar a tratar de entender las cosas bien y dejar de culpar estas cosas extrañas, enemigos que inventan. Lo del neoliberalismo es una tontería monumental. ¿Qué país más neoliberal se les ocurre que Estados Unidos? O que China. Y Estados Unidos, ¿qué es lo que ha hecho en el transcurso de los últimos 10 años? Prácticamente duplicar su producción de petróleo. Entonces, si esto fuera realmente en México el problema y tú tuvieras empresas que pueden producir y demás, podría estar produciendo el doble hoy, como lo está haciendo Estados Unidos, porque hay tecnología para hacerlo. Eso es el fracking, eso es la producción en aguas profundas. El asunto es que pues quieren resolver todo mágicamente. Dicen, fracking va a contaminar el agua. No hay ninguna evidencia de eso, no importa, pero parece. Bueno, pues no lo puedes hacer. Y tampoco puedes tener empresas privadas porque se pierde la soberanía nacional. Bueno, pues tampoco se puede hacer. Pero no vamos a exportar porque queremos ser nuestra gasolina. Bueno, si ponen todas esas restricciones, la solución es muy sencilla. Este país va a ser muy pobre, porque eso es lo único que queda como resultado. Y esto es lo que ha pasado en todos lados donde han experimentado el mismo tipo de soluciones. Entonces, no se necesitaría ser muy inteligente, pero insisto, el asunto con López Obrador es que él no piensa en términos de políticas públicas, no las entiende ni le importan. Él piensa en términos de poder, en donde él pueda obtener más poder, en esa dirección va. No creo que le quede claro qué va a hacer con todo ese poder. Él está pensando en recuperar al México de los años 70. También en eso se parece a Trump, que él quiere recuperar al Estados Unidos de esa década. Yo creo que este no es un camino muy adecuado, pero en esa dirección nos estamos moviendo. Y yo creo que hay que fijarse también en el segundo eslabón. O sea, está bien, deberíamos de producir más petróleo, probablemente refinemos, pero pues va a estar difícil. Pero ¿y qué pasa con las manufacturas que son intensivísimas en el uso de energía? En la medida en que tú estás cortando la capacidad de oferta de energéticos en nuestro país, en realidad lo que estás estropeando es la competitividad de las manufacturas mexicanas. En el momento en que dices no al fracking, sin una razón explicable y creíble, lo que estás cortando es la capacidad de generación de gas y es lo que más utiliza la industria manufacturera mexicana para ser competitiva a nivel internacional. Entonces te estás metiendo con los 400,000 millones de dólares que exportas cada año porque no vas a ser competitivo. Hoy, en la industria manufacturera moderna, el 20% de los costos son energía, el 10% es mano de obra. Y si no eres competitivo en ese 20%, pues simplemente te van a empezar a dejar de comprar tus productos. Y ese es otro ejemplo de para qué necesitas los dólares. El gas natural no lo estamos produciendo en México porque no lo quieren hacer, entonces tenemos que traerlo de fuera, hay que pagarlo en dólares, lo tiene que comprar Pemex, y si no lo compra con el dinero que están exportando de crudo, entonces tendría que adquirir los dólares en el mercado abierto, y esto generaría un problemón en términos de la cotización. Insisto, no es tan complicado de entender, pero necesita uno quererlo entender. Cuando uno no lo quiere, pues no se puede. Y en todo caso, insistiría en lo que decía yo anteriormente, se vale hacer lo que tú quieras, cambiar prioridades, mover, decir que es necesario desarrollar el sur y dejar el norte ya solito. Lo puedes hacer, quieres hacerlo, adelante. Nada más tienes que tener, uno, el plan concreto para hacerlo, dos, el dinero y las garantías de que eso te va a funcionar, porque de lo contrario, pues te estás metiendo en un callejón sin salida. Las historias de modelos como el de Echeverría López Portillo, pues también ellos querían tener una economía sana,
una economía que tuviese superávit, etcétera, pero en la medida en que te metes en un carril que te lleva al sentido contrario, pues simple y sencillamente no lo puedes lograr. Y creo que ahí, dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador, gente como Ursúa o como Romo están convencidos de que esto hay que garantizarlo. Y bueno, pues esperemos que exista este equilibrio, a pesar de que Macario dice que esto no es posible. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos caravana migrante, un problema para México, los Estados Unidos y por supuesto para Centroamérica. Esto es Dinero y Poder. El fin de semana se adentró a nuestro país la caravana de inmigrantes, integrada en su mayoría por hondureños, que se dirigen, dicen, a los Estados Unidos. La actuación del gobierno mexicano ha sido criticada por algunos, dicen que no han podido procesar de la mejor manera el caso, y porque responde, pues los críticos hablan de que intereses norteamericanos le dictan al gobierno qué hacer. La caravana podría llegar a la Ciudad de México, dicen, para que el líder de ellos, Irineo Mujica, pues pueda reunirse con senadores de la República en busca de ayuda para legalizar su estancia en el país, que creo que sería lo más conveniente, que se quedaran por aquí. No pasa nada con 3,000 hondureños. El problema aquí es que si tú esto lo permites de una manera desordenada, vas a generar también un movimiento migrante adicional, para el cual, no digo que sea malo, pero que tendrías que tener una política clara de cómo absorber inmigrantes, que finalmente no la tienes, y que en los Estados Unidos pues no la tienen, pero tienen un sistema interno de absorción de mercado que les permite hacerlo. Hemos visto migrantes que de manera ilegal tradicionalmente han llegado a Estados Unidos y terminan siendo incorporados a la propia economía, formal o informal, pero de un país que tiene pues capacidad de absorción de migrantes, independientemente del rechazo que se ha generado en los últimos años a consecuencia fundamentalmente del crecimiento de este sector de ultranacionalistas y blancos anglosajones protestantes, que son los que de alguna manera siguen hablando del tema de una pureza racial inexistente, ¿no? Sí, yo creo que tenemos varias dificultades ahí. Una es que Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua están en una situación económica muy compleja y de seguridad. En particular, Honduras y Salvador tienen problemas de seguridad gravísimos, Guatemala es un poco menos, y Nicaragua pues trae el problema de político. Que no se quieren ir los sandinistas que se instalaron al estilo priista, porque eso eran los sandinistas desde el principio, y entonces hay una presión para la emigración de esos países. Hay que recordar que Honduras y Salvador, por ejemplo, viven prácticamente de remesas. Ellos reciben 12-14% del PIB de remesas. Para que los amigos del auditorio comparen, México ahorita que recibimos un montón, estamos en 2,5, ellos están recibiendo 4, 5, 6 veces lo que recibe México y prácticamente viven de eso. En consecuencia hay un flujo constante de estos países hacia Estados Unidos que pasa por México. No sabemos cuántas personas entran por la frontera sur de este país porque esa frontera pues prácticamente no existe y entonces puede uno pasar muy fácil. Un reportaje de The New York Times hace unos meses estimaba en miles el número de personas que cruzan cada día de forma ilegal en esa frontera. Si cruzan miles, pues no ve uno para qué entonces hacen una caravana. Podrían haber pasado sin caravana, sin ninguna dificultad. La idea de la caravana es un llamado político para que se les haga caso y se les atienda. Está bien. Creo que el gobierno mexicano, la vez pasada que ocurrió esto, por ahí de marzo, lo pudo manejar sin mucha dificultad. Ahora no sé exactamente a qué se debió el error. Son las elecciones que hay allá arriba. Sí, pero eso implicaría que alguien estaría moviendo las cosas para favorecer a Trump. Y para generar violencia, que finalmente pues era esta masa que quería pasar y que terminaron enfrentándose con policías. Sin embargo, Ernesto, ahí está la estrategia de Trump, que a una semana, 10 días, 11 días de la elección intermedia, en donde la tiene, dicen algunos, perdida, por lo menos en la Cámara de Representantes, trata de atizar el fuego de lo que es este nacionalismo republicano, diciendo los migrantes son terroristas, vienen árabes, musulmanes que tratan de entrar y por supuesto criminales. Cuando le dijeron, ¿tiene usted pruebas? Se dijo, no tengo ninguna prueba. Pero seguro van a aparecer. Pero ahí están. Ese es el discurso de la falsedad, de la mentira convertido en proyecto político. Es la constante de Donald Trump, está aprovechando, pues no sé si magistralmente, porque la verdad es que le queda relativamente poco tiempo para estas elecciones, esta parte de los migrantes,
ha sido uno de sus detonadores, es probablemente una de las causas por la que hoy es presidente en los Estados Unidos, este discurso verdaderamente en contra, pues, de cualquier clase humanitaria de derechos humanos, literalmente. Pero, bueno, pues a final de cuentas, aunque tenga perdida prácticamente la Cámara de Representantes, le puede servir todavía para la Cámara de Senadores. Sí. La probabilidad de que se quede con la de senadores es muy alta, es cercana al 70%. La probabilidad de que pierda la de representantes es cerca del 90%. Entonces, ahí va a estar el balance en la economía norteamericana, en este sistema. Pero, bueno, referente a este punto fundamental de no tener una política migratoria, yo creo que el único ejemplo que tenemos claro en donde sí hay una política migratoria vinculada a los mercados laborales es el que tenemos con Canadá. Tenemos un flujo migratorio que está en Canadá en las épocas de cosecha, entre 60,000 y 100,000 trabajadores mexicanos van todos los años a Canadá, levantan y trabajan durante un periodo de tiempo, regresan a nuestro país y así nos la hemos llevado, no uno ni dos. Llevamos 15 años en este proceso en donde claramente pueden funcionar las cosas si estableces una política migratoria transparente, clara y que preserve los derechos humanos. México no la tiene con Centroamérica, Estados Unidos no la tiene con México, Europa no la tiene con África ni con Asia y total, en la medida en que se puedan establecer estas condiciones de derechos humanos con transparencia, yo creo que van a mejorar notablemente las cosas. Por lo pronto, Trump mueve 8,000 soldados. 800 soldados. 800, perdón, ya le puse otro cero. 800 soldados. Pero en las fotos parecen como 8,000. Como 8,000 son un montón. Son menos, como 8,000, como decía aquel. Por aquel de que se equivocó. Pero yo creo que esta medida de tratar de mover a la Fuerzas Armadas, pues tiene que ver básicamente con esta idea de que además es posible contener la migración si tú pones soldados, como si el tema de cómo cruzar a los Estados Unidos es el mismo razonamiento simplista del muro, que si crees que terminas por construir un muro, se acaba la migración cuando hay formas de brincarlo, pasarlo por abajo o simplemente llegar a los Estados Unidos con visa de turista y finalmente quedarse allá adentro, que es lo que hacen la mayoría de los mexicanos que llegan allá. Centroamericanos no pueden acceder porque les cuesta mucho más trabajo incluso obtener el propio pasaporte y la visa, y por eso buscan los instrumentos para cruzar a la Unión Americana, en donde volvemos al mismo punto. Si en los Estados Unidos hay necesidad de esa mano de obra, termina siendo absorbida. Vale, como sea, legal y legalmente, ahí están. En el momento en que se da un periodo de recesión o de caída económica, van para afuera. Y así han funcionado. No quieren regularla porque implica necesariamente pues, el conceder que se equivocaron o no sé por qué, pues no lo hagan, simplemente el problema seguirá existiendo, ¿no? Sí, yo creo que son dos problemas distintos. Uno, el nuestro, el de México, el maltrato a migrantes que ha sido característico de este país desde hace muchísimo tiempo. Los centroamericanos que llegan a México, la parte más peligrosa de su viaje es atravesar nuestro país, porque Veracruz, ahí abusan de ellos todos, de ladrones y policías, todos. Entonces, eso sí, México tiene que resolverlo independientemente de lo que pase con el señor Trump, y ojalá y esto sea parte de lo que el nuevo gobierno quiere hacer. Y del otro lado está Trump, que efectivamente para tratar de ganar usa lo que sea, para eso va a mandar los soldados y les va a tomar fotos, para eso está usando lo de la caravana migrante. Ya ofreció que va a bajar impuestos la próxima semana, aunque no haya congreso, pues, como quiera lo va a bajar. Y ya dijo hoy que si ganan los demócratas va a haber violencia. Entonces, sí es un problema, porque de veras el señor no tiene límite en sus mentiras. Perdón, hay otra peor de Trump, que dijo que si ganaban los demócratas, Estados Unidos se convertiría en Venezuela. Pues no sé cómo le van a hacer, van a devaluar el dólar como 200%. No, iban a tener una hiperinflación cercana, superior a ahora sí que, como dicen allá en Yucatán, todo exceso es mucho, y sí, se le está pasando la mano al señor Trump. El hecho es que, por supuesto, para México esto representa un dilema de qué hacer con este tipo de migración, ya no para esta administración que está de salida, no, pero para la otra, para la próxima. Porque el señor Trump difícilmente va a salir antes de terminar su periodo. Sí. Esta idea de que esperanza que teníamos del impeachment parece que no se va a lograr, pero además podría reelegirse, en cuyo caso nos echaríamos 6 años con Trump allá y con Andrés Manuel acá, y va a estar divertidísimo esto. O sea, francamente, pues los dos están otra vez bajo su lógica, uno pensando en sí mismo, el otro pensando en el poder, y nadie pensando en cómo hacer que la economía
economía funcione, cómo hacer cadenas productivas. Sí, hay gente que está pensando... No, de los presidentes. No, de los dos. Por lo pronto ya hay efectos negativos en la economía mundial precisamente por ese tipo de modelos proteccionistas. Se le está tumbando prácticamente un punto de crecimiento a la economía mundial en términos de su crecimiento esperado para el 2020. En el 2019 se van a empezar a sentir este tipo de malestares vinculados de alguna u otra manera con lo que está pasando con la guerra comercial con China, pero para el 2020 sí ya hay inclusive un 30% de probabilidad de que Estados Unidos pueda entrar en un proceso recesivo si no cuidan su déficit fiscal, que se está desbordando de manera muy importante. Yo casi apostaría que eso de la recesión en Estados Unidos lo vamos a ver más o menos dentro de un año, por ahí de septiembre, octubre del próximo año. Dudo que lleguen a 2020, la verdad, aunque como dice Ernesto, esas son las estimaciones que tienen los expertos, ¿no? Ernesto Cervera Macaros, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11 a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos también en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, de nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.